Amigos sí hay, o eso creía ella. Con el pasar del tiempo, la vida se encargó de demostrar que no todos los refranes son inocentes y que algunos llegan demasiado lejos. Lucelis llegó junto a su madre a un pequeño pueblo, el mismo donde su mamá había crecido. Volvían con la ilusión de reencontrarse con lo ya conocido, pensando que nada había cambiado, pero la realidad era otra. Dicen que el pueblo es pequeño, infierno grande, y esta vez el refrán cobró un significado oscuro. Ahí Lucelis hizo su primera amiga. En poco tiempo, esa amistad se volvió inquebrantable, casi como hermanas. La confianza creció tanto que no había secretos, dinero a la vista, conversaciones abiertas y sin puertas cerradas. Pero mientras Lucelis confiaba, esa supuesta amiga la observaba. Lo que parecía una amistad sincera se fue transformando en algo mucho más aterrador: ambición. Una ambición silenciosa, fría, capaz de cruzar cualquier límite. Por tan solo 50,000 pesos colombianos, lo que es el equivalente a $15, esta persona casi saca del servidor a Lucelis. No era la primera señal. En el pueblo ya se había hablado de comportamientos preocupantes dentro de esta misma familia, pero nadie se imaginó hasta dónde podían llegar. Lo que ocurrió después cambió todo. Lucelis sobrevivió para contarlo, y su historia no solo revela una traición impensable, sino que también expone la realidad que muchos prefieren ignorar. Esta no es solo una historia, es una advertencia. Ok, mi gente, de frente con el lente. Bueno, esta vez nos encontramos en esta zona rural, por acá remoto, nos podemos decir donde estamos por cuestiones de seguridad. Ya ustedes se pueden imaginar la gravedad del asunto. Bueno, entonces la persona que le tengo aquí, que nos acompaña hoy, nuestra anfitriona, nos va a contar un caso de amistad. Porque en este momento la chica era tu amiga, ¿cierto? Cuando pasó la cuestión. Entonces, Lucelis, sin más preámbulo, preséntate ante las cámaras, háblanos de un poco de ti. Queremos para que el público y yo te terminemos de conocer. Bueno, mi nombre es Lucelis León, tengo 24 años. Y sí, como tengo una hija, tengo una niña de 8 años, como les comenta nuestro amigo, para hablar sobre un caso de una supuesta amistad. Cuéntanos, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo tú conociste a esa persona y por qué ella tomó esa decisión? Pero queremos que nos expliques todo eso detalladamente, como que si tú lo estás viviendo ahora. Bueno, todo comienza cuando mi mamá decide cambiar de localidad donde vivíamos y decidió irse hacia el pueblo de Mates Bolívar. En sí es un municipio, se llama Evitar Bolívar. Decidió irse allá aproximadamente hace 5 años. Llegando al pueblo, era un pueblo pequeño que en realidad todos se conocen. Es fácil de conocerse con el personal del pueblo porque es un pueblo muy pequeño. Y hicimos amistades, nos iba muy bien, nos sentíamos cómodas, duramos 5 años allá. Como todos, se encuentran problemas, pero también hay mucha gente. ¿Cómo tú conoces a esa persona? ¿Alguien te la presentó o estudiaban juntas, algo así? Ella, en realidad, mi mamá vendía productos para el cabello. Okay. Y ella comienza llegando a la casa a comprar productos. Sí, ella le compraba a mi mamá masajes capilares y todo eso. Y ella tiene 2 niñas pequeñas. Entonces, por medio de las niñas de ella con mi hija, se hicieron amigas. Y así yo me hice según amiga de ella. De esa persona. De esa persona, sí, nos hicimos amigas, hablábamos. Con el pasar del tiempo, a los 2 años ya de haber tratado con ella, la comencé a considerar como una amistad. Salíamos juntas, compartíamos juntas bailes, a fiestas, salíamos. Era una amistad bastante considerable para ti, la considerabas mucho. Sí, era como una hermana, yo la veía de esa manera. Y a pesar de eso, tú nunca le analizaste una actitud diferente hacia ti. No lo demostraba. Era una persona que si uno necesitaba desahogarse, ella estaba ahí. Si algún problema, ella estaba ahí. O sea, si tuvo algo en contra mío, lo supo disimular muy bien, bastante. Sí, si en la casa se necesitaba algo, mi mamá necesitaba alguna ayuda, ella estaba pendiente, colaboradora en la casa. Si yo a veces necesitaba salir y dejar a mi niña, ella se quedaba con ella. Una amiga incondicional. Sí, era algo así. Ok.
era algo así. Entonces llega el momento en el que por X o Y motivo esa persona trató de agredirte para conseguir no sé qué cosa. Entonces cuéntanos esa vaina, esa vaina, ese día, ¿cómo pasó esa situación? Bueno, yo vivía con mi mamá, estaba viviendo con mi madre en la misma casa y como entré a trabajar y a hacerme independiente, decidí mudarme sola. ¿Ya tú tenías cuántos años cuando te independizaste? Bueno, en realidad, cuando eso pasó, como eso hace 2 años, yo tenía 22 años. Ok. 22 años. Y yo decidí mudarme sola, no vivir con mi mamá, sino vivir aparte. Y como era mi amiga, yo se lo comenté a ella, que ya tenía todo listo para mudarme aparte. Yo le venía comentando a ella y yo vendía ropa, productos en el pueblo y me iba muy bien. Como le digo, era un pueblo pequeño y como no conseguían las cosas, en vez de salir a comprar, la gente me compraba. Tú traías llevaba el producto y ellos me lo compraban. Ok. Y me estaba yendo bien, entonces ella salía conmigo a cobrar, veía los movimientos, cómo me pagaban, todo. Ella sabía todo lo que yo manejaba y todo, sabía todo de mí. El 15 de junio del 2024, ella llega, yo estoy cobrando y ella se me acerca y me dice, si ya conseguiste la casa, vamos que yo te ayudo. Yo te ayudo para que te mudes. O sea, ella se ofreció a pasar todas mis cosas de la casa de mi mamá. De la nada, sí, de la nada. Ella llegó de la nada, ella no estaba ahí y ella llega y me dice que ella me ayuda a mudarme, que no busque a nadie, en que ella me ayuda. Y buscamos carretillas en ese pueblo, buscamos todo y yo no hice nada. O sea, al momento en el que ella te dice esto, tú ni siquiera por ahí, no se te prendió la malicia, como, ay, ¿qué? ¿Cómo así? Lo que pensé en el momento es que como había que pagarle a otra persona por eso y de pronto ella necesitaba algo, eso que se le iba a dar a alguien, se lo podía dar a ella y que ella lo había visto de esa manera y por eso se había ofrecido a ayudarme. Ok. Y decidió, nos mudamos. Ella me ayudó a pasar todo. Comenzamos de noche, a las 11 de la noche terminamos de hacerla. Comenzamos como a las 9. Eso fue el 15 de junio de 2024. Y nos pasamos. Ese día ella me dice que como era tarde, que no se quería regresar para su casa, que la dejara quedarse ahí conmigo durmiendo. Okay. Y cociné a esa hora, preparé comida, mi hija estaba dormida, arreglamos las cosas y ella durmió esa noche conmigo. Amaneció ahí, al día siguiente yo pensaba reconocerle porque ella me colaboró bastante y así fue, yo le di a ella algo por la ayuda, ella se fue. No regresó más hasta en horas de la tarde del día siguiente. Cuando vino me dijo que sí se podía quedar esa noche ahí nuevamente. Porque cerca donde yo me había mudado había como unas gradas, un coliseo, y ella se iba a ver con alguien esa noche. Okay. Entonces que si se podía quedar ahí y yo le dije que sí. Pasó toda la tarde, aproximadamente llegó a las 5 de la tarde. Pasó toda la tarde conmigo. En horas de 7 a 8 de la noche ella sale. Ya cuando yo me pasa lo que pasó, yo sospecho que ella salía como para que la gente creyera que ella no estaba conmigo. Y regresaba tarde, que nadie la viera llegar. Regresaba tarde y salía temprano. Sí. Entonces ella ese mismo día a las 6 de la tarde ella se va tipo 6, 7 y regresa tardísimo a quedarse ahí. Yo me imaginé que era la hora que tenía para encontrarse con la persona. Y se queda ahí hasta tarde. Lo mismo, cocinamos, compartí con ella, se quedó dormida. El día siguiente el mismo. Pasaron 3 días de seguidos consecutivos con lo mismo. Y tú aún, o sea, para ti era normal que ella te pidiera el quedarse ahí. Para mí, como yo me había mudado de mi casa y era un poquito solo por el lugar donde estábamos, yo pensé que lo hacía como para acompañarme. O sea, yo lo vi de esa manera, como que yo no estuviera sola porque según nos considerábamos mucho. Y se queda conmigo ahí. Ya ese día yo sospeché, ya el tercer día yo sospeché era que ella estaba interesada en la plata. Esa fue mi desconfianza. Nunca pensé que me iba a agredir ni iba a hacer nada porque yo estaba con mi hija. Yo siempre pensé que era, ya el último día pensé que era motivo de que le interesaba agarrar algo de la plata que yo tenía. ¿En qué momento ella ve que tú recibes un dinero y que el dinero es bastante?
En el momento que, el mismo día que yo me mudo, el 15, en la tarde, cuando ella llega de donde estaba, ella primero antes de mudarnos, ella me acompaña a cobrar el dinero y me entregan las plata. Y yo tenía otro dinero aparte que me habían entregado para agrandar el negocio. Ok. Y ella sabía todo eso. Tenías un amplio capital, se puede Sí, decir. un amplio capital. Y ella sabía todo eso. Ok. Cortando un poco lo que decía, porque también sospecho que era por plata. Ella ese mismo día que me agrede en la noche, ella me dice que mi mamá le había dicho que me iba a decir a mí que le prestara 500,000 pesos. Ella me toca ese tema. Y yo le dije, mi mamá sabe que no se los puedo prestar porque ella sabe que lo que tengo es porque quiero agrandar más El negocio. el negocio. Ella me dice, pero tú sí tienes esa cantidad de plata. Yo le dije, sí, hay más de eso, pero es para agrandar el negocio. O sea, que ya esa pregunta me la hacía como para saber Ok. qué cantidad de plata había. Bueno, entonces, ya el día que pasó la cuestión, que fue 17 para amanecer 18 de junio, ella me trae un regalo. Me dice que como me mudé sola, que me iba a regalar unas cosas para la cocina. Y me regaló unos vasos nuevos, unas ollas bonitas y me las trajo. Bueno, esa misma olla la usamos ese día con una comida que hicimos. Y demoramos ahí como hasta las 12 de la noche hablando, contándome ellas cosas de ella y yo le comentaba de mi vida. Y yo le dije, bueno, mañana debo ir a invertir la plata. Y ella sabía que hasta ese día estaba la plata Ok. conmigo. Había que hacerlo ese día. Sí o sí ella. había que hacerlo porque ya el día siguiente yo iba a invertir la plata en lo que tenía pensado. Y yo le digo a ella que el día siguiente iba a invertir la plata y ella me dice que necesitaba unas cosas para la niña de ella. Yo le digo, no te preocupes que yo te la regalo. Bueno, antes de acostarme, yo decidí recoger las cosas de la cocina, todo lo que se había ensuciado. Y yo sé lo que utilicé porque no tenía muchas cosas. Y cuando yo estaba recogiendo, yo no encontré el cuchillo. Ya el cuchillo se había perdido desde esa noche. Y yo le pregunto a ella, porque éramos las dos que estábamos, ya mi hija estaba dormida. Nena, y el cuchillo, ella me dice, tal vez lo botaste cuando botaste las conchas de las papas. Porque yo estaba pelando unas papas y al botar, yo también supuse que posiblemente se quedaron en la taza y fue cierto, como ella me decía, que yo lo había botado. Ok. Y el cuchillo no apareció ese día. Bueno, nos acostamos. Ella me dice, me voy a quedar aquí afuera esperando quién se va. Se tenía 2 días en la espera de la persona que nunca llegaba. Sí. Ella tenía 2 días en la espera. Yo me acuesto y la dejo en la puerta. Sé que eran las 12 de la noche cuando ya me acosté, 17 de junio. Ya cuando recuerdo es porque siento que me están ahogando, que se me está como cortando la respiración. Ya. El foco del cuarto estaba apagado, pero el de la sala estaba prendido. Cuando yo abro los ojos porque siento que me estoy ahogando, yo veo que hay una persona encima mío que ya me había dado la primera puñalada. ¿Dónde te la dio? Aquí en el cuello, en esta parte. Ok, ahí se ve donde va tiene. Sí, ahí me la dan. En el momento yo no vi quién era porque el foco estaba apagado, pero pensé de todo menos que fuera ella. Que fuera ella que estaba durmiendo conmigo. Pensé que se nos habían metido a las 2 solas a robarnos, a hacernos algo, pero en el momento no pienso en ella. Cuando ya miro bien por la claridad de la sala que entra, me doy cuenta que es ella. Ya me había dado 2 más en el brazo izquierdo. Aquí las tengo, pero yo me tatué el brazo para taparme las heridas. Ya me da la segunda, me da 2 más. Y ahí yo le agarro el cuchillo y salgo del cuarto hasta la sala forcejeando para quitarle el cuchillo. Me doy cuenta que era el cuchillo que se había perdido en la noche. O sea que ya todo estaba fríamente calculado porque el cuchillo se había perdido. Y me corto las manos, tengo mis manos forcejeando con ella el cuchillo. Cuando yo llego hasta la sala ya mi hija se levanta porque mi hija estaba durmiendo en el mismo cuarto pero en diferentes camas. Mi hija se levanta y grita y me dice, mamá, está botando bolas de sangre. Eran los coágulos de sangre que salían del cuello. Duramos bastante forcejeando porque ya no soltaba y se nos hizo difícil. Ya cuando yo le intento quitar el cuchillo, ya la puerta estaba abierta. Yo en el momento yo la miraba y le decía que por qué lo hizo, que qué razones tuvo ella para hacer eso.
ella no me decía. O sea, yo soy quien le hablo y le pregunto y ella no decía nada. Y veo que el bolso mío donde yo usaba la plata ya lo tenía. Lo tenía guindado. Ya lo tenía guindado, el bolso de la plata. Pero como yo les decía que yo sospechaba que era por el dinero, esa misma noche yo había cambiado la plata de puesto. Porque recuerdan que ella sale y regresaba tarde. Entonces yo decidí ese día cambiar la plata de puesto y dejé el bolso con 50,000 pesos. Era todo lo que había. O sea, casi te quita la vida por 50,000 pesos. Por 50,000 pesos, que era lo que quedaba en el bolso porque yo había cambiado el dinero de puesto. Y ya la puerta estaba abierta y ella sale. Cuando ella sale, ella agarra corriendo hacia el campo, pero yo estoy muy débil de la sangre que perdía y me desplomé. Okay. Mi hija entra en acción, mi niña con 6 años, y yo le digo que llame al mototaxi que nos hacía las carreras. Y lo llamamos. En la llamada que queda registrada sale que lo llamó a las 3:53 de la mañana. Aproximadamente en esa hora pasó todo. A las 3:53, como yo veo que no llegaba, yo decido la blusa que tengo partirla. Y yo me la amarro en el cuello para parar la cantidad de que botaba. Y cargo a mi hija y me voy caminando. Él vivía a 4 cuadras de donde yo estaba. Y yo camino todas esas cuadras. Cuando yo voy acercándome a la casa de él, ella sale de uno de los callejones. Y ella se me arrodilla que la perdone por lo que había hecho. Y en el momento viene la moto, él ve dónde viene y él se acerca hacia donde estoy yo. Cuando ella ve la moto, ella se pierde en los callejones. El señor me lleva hacia el pueblo de Mates Bolívar, porque recuerdan que eso pasó en Evitar Bolívar. Él me lleva hacia Mates Bolívar y el ingreso que sale en la historia clínica sale que yo entro a las 4:30 de la mañana del 18 de junio. Mientras que a mí me están atendiendo, que cortan el trapo que tenía en el cuello y eso, ella llega al hospital. ¿Todavía sigue buscando? Todavía sigue buscándome. Ella llega al hospital, pero yo nunca la veo. A mí quien me dice es el mototaxi que me lleva. Y yo recuerdo que las palabras que yo le dije al de la moto fue que no soltara a mi hija, porque yo llego con mi hija a esa hora. Y yo le digo que no la deje sola, que no se la dé a nadie. Y me atienden, ella llega ahí, en ese momento. Yo llamaba a mi mamá, no me contestaba el celular, solo vivía en ese pueblo mi mamá, mi hija y yo. Llamaba a mi mamá, no me contestaba, mi mamá había viajado ese día, no estaba ahí. Y no tenía nadie. En el hospital me decían que por la gravedad de la herida y dónde era, no me podían dar de alta si no había un acompañante. Okay. Y estando en el hospital, ahí recibo llamadas recibiendo a de parte de familiares o algo de la chica. En sí no era ella. Recibía amenazas que si esto se decía o algo, ellos me quitaban la vida a mi mamá o a mí. Tremendo. Después de eso, ¿cuánto tiempo demoraste en el hospital? Bueno, en realidad, gracias a Dios, las heridas no comprometían. Para los médicos no comprometían nada, o sea, en el momento. Ellos me dan de alta el mismo día en horas de la tarde. Okay. Y en ese momento el que era mi pareja viaja del pueblo donde él estaba hacia allá a buscarme porque no me daban de alta, porque los médicos les preocupaban que me pudiera pasar algo saliendo del hospital de Mates. Terrible. Entonces, tú de ahí para allá nunca volviste a hablar con esa persona. De ahí los médicos, llegó la policía porque los médicos llaman a la policía para contar lo que pasa. Los policías me dicen que se necesitaba acompañamiento para entrar al pueblo y sacar mis cosas, porque como ya había amenaza, no era seguro que yo siguiera ahí en el lugar. Pueblo. Y yo dije que sí y ingresé con ellos y él que era mi pareja. Ingresé con ellos al pueblo, entramos, sacamos gran parte de mi ropa, mis cosas. Ella la buscaron en ese momento los policías y no la encontraron. De ahí decidimos salir. Mi mamá me dijo, cuando ya me comunico con mi mamá, me dice que me vaya para donde vivía con mi pareja, que no me quede ahí. Y ya después solucionábamos qué iban a hacer.
Yo me vengo con él. Ese día salimos, llegamos a donde él vive, a su casa, y ahí estuve y ahí comenzó todo lo de fiscalía, todo lo que se hizo, todo el procedimiento de demanda. Me mandaron a medicina legal en la ciudad de Cartagena, me atendían. El médico forense me decía que faltó 1 milímetro para que me agarrara la arteria. Para sacarte del servidor enseguida, como digo yo. Sí, que el médico me decía que si hubiese sido un poquito más profunda, faltó 1 milímetro, me hubiese agarrado la arteria y no me hubiese podido levantar. O sea, pueda que en verdad ya no lo quería hacer. O como que te hirió con miedo. Con miedo. Eso dice más de una persona que me hirió con miedo. Oh, Dios metió su mano. Claro. Dios metió su mano porque en realidad no alcanzó a tocar donde era. Y bueno, ahí seguía todo, fiscalía, medicina legal, fiscales. Me llamaron de María la Baja, porque como pasó en Mates, el tema pertenecía a María la Baja. Okay. Y de allá me llamaron y presentaron una audiencia de conciliación, a ver si la muchacha se presentaba. Nunca se presentó, se hicieron 2 audiencias y ella no llegó. A la tercera audiencia me llama el fiscal y me dice que ya no iba a haber más audiencia de conciliación, que ya esperara en el momento que ya la capturaran. O sea, ahora mismo ya tiene orden de captura. Ahora mismo ya tiene orden de captura, pero tiene 2 años y el caso y todavía no me han llamado. Ni más nunca has vuelto a saber de esa persona, aparte de los mensajes de amenazas que llegan. No, aparte las amenazas que me llegaron comenzando, o sea, recién el caso, me recibía. Después de esos mensajes yo lo que hacía era que bloqueaba, tengo pruebas de todo, capturas, fotos, todo lo tiene la fiscalía. Después de eso no supe más de esa gente, de esa familia ni nada. De más nadie, absolutamente de más nadie. De más nadie de ellos, no sé nada, absolutamente nada. Como les digo, tiene 2 años el caso, ahora el 18 de junio va a tener... Eso fue en el 2024. Va para 2 años ahora en junio. Va para 2 años ahora en junio. Ok, entonces, ¿cómo inicia el proceso de la demanda hacia esa persona? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te orientó? ¿Quién te dijo dónde tenías que ir? ¿Cómo tenías que hacerlo? Cuando yo llego al pueblo donde decidí quedarme después de eso, una amiga, una conocida de la escuela que se entera del caso, que me va a visitar, porque yo había estudiado y yo había vivido ahí años pasados con mi mamá, me dice que yo debo poner eso en manos de la fiscalía, que no permita que el tema se quede así, porque hoy fui yo y más adelante no se sabe qué más podía hacer esa persona. Y yo me acerco y yo decido acercarme a la fiscalía y poner todo el caso en la fiscalía por medio de ella. O sea, ella me tomó como, me orientó que lo hiciera. Y fui a la fiscalía y ahí comenzó todo y me mandaban a medicina legal, a estudios con medicina legal, me hacían estudios los médicos forenses, yo me colocaba cómo pasó todo, ellos hacían como el dramatizado de cómo pudieron hacer las cosas. Y entonces esa etapa de tu vida que tuvo, ese día que fue un momento en el que tú lo viviste, ha causado un choque emocional en ti. Porque ahorita detrás de cámara tú dijiste que mira la amiga mía, una amiga mía fue que me hizo esto y tal. Bueno, sí. Los primeros días yo no me dormía hasta que las puertas de la casa no estuvieran cerradas. A veces, donde estaba viviendo en el momento era una casa muy visitada, se sentaban en las puertas y jugaban. Entonces yo no quería dormir, yo decía que hasta que no cerraran la puerta yo no dormía porque yo sentía que en el momento iba a entrar alguien durmiendo y me iba a atacar porque eso me pasó durmiendo. Yo era una persona que me gustaba, si tenía alguna amistad o algo, a colaborar, a ayudar en lo más que pudiera. Y de ahí quedé con las personas un poco... Más distanciada. Sí, más distanciada de todo, sí. Entonces, ¿seguiste viviendo en esa misma casa? Donde, no, esa era mi expareja en el momento. Ah, ok, la policía ya te había ido a buscar y te salieron a salir del pueblo. Sí, ellos cuando salgo del hospital de Mate, me hacen acompañamiento para sacar mis cosas de Evitar, que era donde yo estaba, porque las amenazas venían de ahí. Entonces sacamos mi ropa, todo lo que se pudo y salimos de ahí y me dirigí hasta otro, que es donde me encuentro ahorita. Ok.
Cuéntanos qué es qué nos vas a mostrarnos en los papeles, qué tienes ahí. Bueno, aquí hay papeles del caso en la fiscalía, la historia clínica, todo lo que me entrega fiscalía, donde ya sale la orden de captura. Tengo también fotos, no sé si es necesario mostrar las fotos de la persona que me agredió. Tú me las pasas y ahí vemos si las Yo las paso. colocamos en el video. Yo tengo también. una foto de esa persona y yo podría pasarla de la persona quien lo hizo. Ok, que ahora mismo debe estar huyendo. Sí, huyendo, quién sabe, como ese es un pueblo también que más bien ellos son como una sola familia, es algo pequeño. Okay. Ellos a veces entre ellos mismos se tapan. Se tapan, sí, se protegen entre ellos mismos. Oye, sí. es lógico de familia, porque De no familia. lo quiera Dios, mi familia mía llega a hacer una locura de esa. Sí. ¿Cierto? Y yo creo que hasta la ley protege a los familiares que cuidan al familiar que cometió el delito. El delito, así solamente a su núcleo, papá, mamá, y ya los otros sí pagan. Así ¿cierto? Entonces. Por cómplice. Sí, ese es, como les comento, es un pueblo muy pequeño y más bien es como si todos fueran una sola familia, se consideran mucho entre ellos. Entonces los desconocidos ahí éramos nosotros. Mi mamá decidió ir a ese pueblo porque ella estuvo pequeña ahí. La mamá de ella la llevó pequeña ahí, entonces ella conocía de ellos allá, pero no somos familia en realidad, de ninguno. Entonces cuando eso pasa, mi mamá decide salir de allá porque se siente que ya no estaba en confianza. Y que como yo había quedado con vida y podía pasar esto de demandar y claro. eso, Y de aparte que habían amenazas, ellos podían tomar retaliación por nosotros. Tremendo. Lucely, esa persona Pío está ahí mirándote. Sí. Claro que te está viendo. Déjale un mensaje a esa persona ahí, en esta cámara de acá. Bueno, las palabras que yo tenía en el momento recién, cuando me pasó eso, eran diferentes a lo que tengo que decirle hoy. Que piense bien las cosas antes de volver a hacerlo, porque cuando ya esto pasa lo toman por costumbre. Que ella tiene que pensar en sus hijos, que ella tiene 2 niñas pequeñas. Y que ella sabe lo que hizo, que yo la ayudé mucho, le di mucho la mano y traicionó mi confianza. Claro. Y que yo hoy no hubiese podido estar aquí, hubiese podido estar muerta, porque la idea de ella fue... Y tu hija pequeñita también. Y no pensó que yo tenía una hija pequeña que estaba en el mismo cuarto cuando eso pasó. Yo no sé si la idea de ella también sería acabar con la vida de mi hija, porque mi hija sabía que ella había dormido ahí y cuando mi hija se levantara y si yo hubiese amanecido muerta, el único testigo que había era tu hija. Era mi hija. O sea, posiblemente ella también iba a acabar con la vida de tu hija. Posiblemente ella también pensó acabar con la vida de mi hija. Tremendo. Gracias a Dios las cosas no pasó hasta allá. Gracias a Dios las cosas no pasaron hasta allá. Me traicionó mucho porque ella sabía, no por decirlo, porque no soy de esa clase de personas, ella sabía que ella necesitaba algo mío para sus hijas y yo siempre estuve ahí, porque yo me ponía en el papel de ella como madre soltera, que yo también lo soy. Y ella me decía que necesitaba algo para sus hijas y yo como la consideraba, yo siempre estuve ahí para ella. Y ahora, si ¿qué puede pasar si tú por casualidad, un día van caminando, una calle, van y te la consigues? No sé, no sabría decir. Porque, obviamente tú no vas a agredirla porque ya tiene su orden de captura. Sí, no sería la mejor opción agredirla porque ya esto está en manos de fiscalía y entonces pierdo mi tiempo con todo lo que hice. Pero yo hoy puedo decir algo porque estoy tranquila, pero en el momento de verla no sé qué podría pasar, la verdad. ¿Tú habías conocido de esa persona que tal vez hizo eso mismo o cosas similares con otra persona? Bueno, cuando salimos del pueblo recibimos llamadas de gente de ese pueblo que según consideraba a mi mamá y le había comentado casos que habían pasado en esa familia. Ah, ok, que a la familia le gustaba la cosa. Sí, es un caso muy delicado que pasó ahí. Le habían comentado a mi mamá que un familiar de ella vivía con una joven que un día amaneció. Un familiar de la muchacha vivió con alguien que un día amaneció que se había quitado la vida y no se investigó como nosotros cuando eso pasó no vivimos ahí, o sea, esos fueron comentarios cosas que nos comentaron ya después que salimos de ahí, como queriendo decir la gente del mismo pueblo que ya ellos tenían eso por deporte. Por deporte. No, sí. Es que como el pueblo es un pueblo pequeño donde todos son familiares, ellos mismos se tapan.
ahí el vulnerable es El forastero. el forastero. El forastero, sí. La chica que, que amaneció, creo que era forastera también. Como le digo, no puedo entrar mucho en ese caso porque yo no estuve ahí. Fue llamadas que recibimos después cuando salimos de ahí, llamaban a mi mamá y le decían que eso no era nuevo en ellos, que ellos, un familiar de ella, un hermano, vivía con alguien que amaneció un día. Amaneció. No sabemos si el hombre lo hizo y ella amaneció ahí. Amaneció. Aquí no estamos diciendo que él lo hizo, que él lo estamos diciendo hizo, que no. la tipa amaneció ahí ahorcada, sin vida. Exactamente. Y que entre ellos mismos también lo comentó otra persona, que un día entre hermanos ella agredió a un hermano de ella y lo cortó en la espalda. ¿Ella misma? Ella misma, sí. Todo eso nos enteramos ya después de salir de ahí, mientras que le di mi mamá las palabras que le dijo a la persona juez: si tú sabías que ella era de la casa y nosotros la teníamos ahí en la casa, ¿por qué no nos comentaste de la clase de persona que era ella? Ya ustedes la conocían, nosotros no. Fue lo que mi mamá respondió. Tremendo eso. Bueno, Lucely, yo quisiera que tú también me le dejes un mensaje a esas personas que tienen, o sea, que tienen esa realidad alterada, que no miden la capacidad del daño tan grande que le pueden causar a una familia por desvivir a un integrante de su familia, ¿sí me entiendes? Simplemente porque ellos en el momento quieren satisfacer una necesidad, sí, a como dé lugar. Sí, eso que usted dice tiene bastante lógica. Por ejemplo, cuando a mí me pasa eso, como nosotros vemos que según lo que podemos ver es que eso pasó por plata, porque ella lo hizo fue por llevarse la plata, eso no le iba a alcanzar a ella para nada, porque ahí no había más de 2 millones de pesos. Y eso no era para que le durara a ella mucho. Entonces quitarle la vida a alguien por esa suma de... 50,000 pesos era lo que se iba a llevar en el bolso. Sí, porque de los 2 millones yo había guardado 1,000,000 y pico y lo único que dejé es un billete de 50 en el bolso que ya tenía en el momento que me corta. ¿Y para qué tú dejaste esos 50? ¿Por qué los dejaste ahí? ¿Tú querías como ponerle una trampa? ¿Qué? Sí, yo ya pensaba que era por plata. Yo dije, al ella meter la mano, el primer billete que sienta se va a llevar, y si no aparece de 50, o sea, era como para probar si era por eso lo que ella estaba, ¿no? Ella ni siquiera revisó el bolso en el momento que ella se levanta, porque si lo hubiese revisado no hubiese hecho eso. Ella lo primero que es que agarra el bolso donde estaba y se lo coloca. Entonces, a veces hay que pensar bien antes de hacer las cosas. Nosotros no sabemos cómo puede reaccionar la parte agredida, nosotros no sabemos a veces con quién nos estamos metiendo y es pues muy delicado. Y pensar en los niños, como digo, ella tiene sus hijas, ella debió pensar que yo tengo que tú también eres mamá soltera. Que yo también soy mamá soltera. Y en el caso de que, bueno, ya la cosa no se dio hasta allá, ella no te agredió, la vaina, pero se llevó el billete de 50, simplemente se llevó el billete. ¿Qué hubiese pasado ahí para allá? Bueno, de pronto si no hubiese pasado nada de eso, de que me fuera agredido ni nada, y se hubiese llevado el billete, pues yo sí le hubiese hecho reclamo el día siguiente y no le hubiese permitido llegar más a mi casa, ni que me tratara más, porque yo sabía la clase de persona que era. De ahí para allá. De ahí para allá. Sí, esa hubiese sido la decisión que hubiese tomado, pues no me hables más, no me pidas más favor, hasta aquí llega la amistad de nosotras. Claro, ella lo corrió lo que debía hacer en ese momento. Sí, lo lógico. Bueno, mi gente, yo creo que ha quedado más que claro este caso, que gracias a Dios tú no lo dejaste impune, porque de pronto esa persona, al tú no haber hecho nada, ya no contaste, bueno, tú recibiste testimonio de varios vecinos del pueblo, que la familia tiene varios testimonios así delicados. Entonces, hasta que de pronto aquellas personas o sus familiares no fueron capaces de ponerle un freno a la cuestión y ellos andaban por su vida como si nada. Sí. ¿Puede ser? Por ejemplo, cuando yo demando que llega la citación de la fiscalía donde ellos, una de las hermanas de ella me escribe, también tengo todos esos mensajes, y me dice, tú no debiste demandar a mi hermana. Ah, ya. Sí, esas son las palabras que ella me dice, tú no debiste hacer eso, yo tengo audio y conversaciones guardadas. Como tú te acercaste a ponerme las quejas a mí, ¿por qué no me dijiste, mira esto, vamos a llegar a un arreglo a esto, por qué no lo hiciste? Yo sé que ella actuó mal porque ella actuó mal, lo malo está hecho, yo no tapo nada de nadie. Pero lo lógico era que tú te acercaras a mí y me dijeras, mira, necesito esto, vamos a llegar a un arreglo. No es que hay que hasta además
Eso yo no le veo ni la lógica, pero bueno, si tú lo decidiste así, bueno, así va a ser. No debiste demandarla, tú debiste llegar a un acuerdo con nosotros. O sea, yo entiendo lo que ella me quiso decir, como que ella me hubiese dado plata por lo que la hermana me hizo y que el tema quedara ahí. Yo le respondí que yo no quería plata, porque la plata que ella me iba a dar, si yo hubiese amanecido muerta, no me hubiese podido revivir. Que tenemos que irnos. Yo le dije, pero ¿por qué no te vas más allá? Que tu hermana intentó quitarme la vida. Gracias a Dios, Dios no lo permitió. Pero esa fue la idea de ella, quitarme la vida. Y ese billete que tú me vas a dar no hubiera solucionado nada. Pero ella sí se molestó y me dijo que yo no debí de mandar a la hermana. Me dijo, sí, pero eso no pasó. Ella no te mandó. Pero esa era la idea. Bárbaro. ¿Sabes? Yo tengo muchas cosas en la mente que decir, pero hay cosas que uno mejor se queda callado. Como una vez yo escuché por ahí de que en boca cerrada no entra mosca. Vamos a quedarnos callados porque de pronto uno puede estar dando mucha vaina donde uno no estuvo ahí. En el caso mío, yo no estaba ahí, yo no puedo estar opinando tanto. Claro, sí. Cierto. Entonces, Lucely, no sé si querías dar también otro consejo a las personas que si pueden vivir que están viviendo una situación igual. Pues le doy consejo en mi parte a más de uno que no se confíe de nadie, porque ahorita el que uno menos cree lo traiciona, sea por envidia, no sé en realidad, porque yo me siento que yo no tenía nada como para que ella se sintiera menos. Claro. Que yo o quererme agredir de esa manera, pues no a cualquiera puede uno meter a su casa, dormir mucho menos, porque eso fue lo que yo hice, la dejé dormir 3 días en mi casa pensando que en realidad ella estaba ahí porque me consideraba para que yo no estuviera sola, que es una compañía. Y mire lo que me pasó, pues que no ingresen a nadie en sus viviendas, no le den confianza a nadie, todo así de lejito. Agasto con el amigo mío que entró a la casa y se llevó la cámara. Menos mal que fue prestar. Bueno, mi gente, ya saben, hasta aquí llegó esta historia. Espero que les haya quedado bastante de escarmiento. Y pues hay personas que también por la presión social o por las amenazas callan muchas cosas, ¿cierto? Sí. Y la persona que el victimario es el que agrede, ¿cierto? El victimario sigue por el mundo como si no ha pasado nada. Porque como nadie es capaz de demandarlo o en el peor de los casos, agredirlo, ponerle un freno, la persona cada vez siente que tiene el más poder. Fuerza, agarra más fuerza en el tema. Alimenta ese ego cuando la víctima se queda callada. Por y eso, ejemplo, pues, más adelante eso trae muchos problemas, porque esta persona simplemente va a andar por el mundo haciendo lo que le dé su gana, porque como nadie le hace nada. Por ejemplo, en mi punto de vista, bueno, primeramente yo le doy gracias a Dios que me guarda, que me ha guardado de tantas cosas. No sé si son las oraciones de mi madre, que es cristiana, que eso me ha ayudado de mucho, la misericordia de Dios. Pero en realidad yo nunca tuve miedo de hablar de este tema. Habían familiares que me decían, por ejemplo, como ahorita la entrevista, que no lo hiciera, que dejara. Ese tema está ahí, yo no tengo miedo. No me creo más que nadie, pero es que la afectada aquí fui yo, no puedo tenerle miedo. Miedo deberían tener esa persona que fue quien lo hizo. Exactamente, tú no la debes. Yo no la debo. Exactamente. Yo soy su servidor Brian Álvarez en De Frente con el Ley.